Rosaura Zapata. En una playa que hace honor a su nombre, La Paz, y que está enlistada como una de las más bellas del mundo, nació la maestra baja californiana Rosaura Zapata. Fue un día de 1876. Su familia tenía raigambre de décadas en esas tierras que conociera Hernán Cortés, que tiemblan ante el cordonazo de San Francisco y en donde la vida bulle plácida y esperanzada durante el resto del año. Circunstancias fortuitas hicieron que los padres y la niña cambiaran el ahora territorio sur de la Baja California por el ajetreo de las actividades capitalinas del país, y Rosaura, de acuerdo con sus inclinaciones a la cultura, pasó sus estudios primarios y se matriculó en la Escuela Normal de Maestros, en donde, al final del año de 1898, recibía su título y quedaba capacitada para impartir la enseñanza de primeras letras a la niñez mexicana. Desde su arribo a la docencia, fue meritísima maestra. Ya en sus años de estudiante, al caminar de San Ildefonso a la Normal, le llamaba la atención la escuelita de párvulos que dirigía la señorita Dolores Pasos. Era un plantel al que concurrían niñitos entre los 4 y los 6 años. Con empeño altruista había niñeras que hacían formar a la chiquillería para que saludara, marchara y cantara. Les dirigían en sus incipientes trabajos manuales y les hacían convivir lejos de rivalidades caprichosas. Rosaura Zapata llegó a preguntarse por qué esa niñez, en donde se modela fácilmente la fraternidad, estaba excluida de los programas escolares oficiales y jamás obtuvo alguna respuesta que la satisfaciera. Cuando obtuvo su título, hizo un estudio detallado sobre la educación de los párvulos y suscribió un memorial que elevó al conocimiento del maestro y licenciado Justo Sierra, subsecretario encargado de la Marcha de la Educación de la Niñez y de la Juventud de México. Para la maestra baja californiana, la educación preescolar era interesantísima y así lo consideró también el maestro Justo Sierra, que en 1902 autorizó el primer viaje de la profesora Zapata por tierras norteamericanas, a fin de que observara de cerca la marcha y funcionamiento de los jardines de niños existentes en el vecino país. 2 años más tarde, 1904, las profesoras Rosaura Zapata y Estefanía Castañeda establecían los dos primeros planteles destinados a la educación preescolar, los jardines de niños Enrique Pestalozzi y Federico Froebel, autorizados oficialmente por la Secretaría de Instrucción Pública en cierne. Pronto la noticia de la creación del Departamento de Educación Preescolar se hizo sentir en el país y en todas las ciudades de la República se establecieron primero y segundo años de párvulos, vinculándose a las tareas educativas de México, el encauzamiento de esa inmensa masa de niños, en donde se evidencia el talento y una infinita gama de habilidades que, al ser dirigidas, forman un coeficiente respetable en pro del valimento de la mexicanidad. Valimiento. 3 años después, 1907, la profesora Rosaura Zapata recibía las órdenes y los pasajes que le permitían recorrer Europa, Francia, Suiza, Alemania, Bélgica e Inglaterra, hacer observaciones en relación con la educación de la niñez entre los 4 y los 6 años y formar planes de estudios que impulsaran en México el establecimiento de los jardines de niños. Para 1910, apasionadamente se entregaba a la profesora Zapata a implantar con bases sólidas la educación de los párvulos. Ella y su hermana Elena volvieron de Europa impresionadas y convencidas por el idealismo de Froebel, que concebía suprema importancia, que concebía, concedía suprema importancia a la lucha constante de la humanidad por obtener el bien y, en consecuencia, se entregaron con todo su entusiasmo, con toda su fe, entregando su salud en privanza y sus goces personales a dar a la niñez embrionaria de México los rudimentos de la moral y las buenas costumbres, enseñándoles el amor a la patria y a sus héroes, a sus padres, a sus parientes y a sus semejantes. Fue necesario crear en el magisterio escolar una nueva rama especializada en la enseñanza de los niñitos preescolares. Era menester que las maestras que habrían de dedicarse a los jardines de niños
fueran más amables, más comprensivas, más dulces y sonrientes que las demás maestras, con mayor gracejo y animación, puesto que las criaturitas a quienes debían comunicar conocimientos elementales deben aprenderlos confiando en que la vida es buena y que más que buena habrá de ser con las enseñanzas que reciban en un ambiente sano y confortante. 50 o más años estuvo Rosaura Zapata unida a la tarea de exaltar desde los jardines de niños la importancia de todos nuestros valores, mejorándose así la calidad del embrionario futuro ciudadano mexicano. En las escuelas normales se formó al maestro especializado para formar a su cargo la marcha y dirección de los parvulitos, y en el Distrito Federal y en los estados y territorios del país funcionaron los nuevos planteles para los preescolares, ya autónomos, ya formando parte de los planteles más prestigiados de primera enseñanza. Día llegó en que el primer magistrado de la nación, el licenciado Miguel Alemán, impuso a la infatigable Rosaura Zapata la medalla Maestro Ignacio Manuel Altamirano, 1948, y 11 años después, 1959, el Honorable Senado de la República tomó el acuerdo de entregar a la creadora de la enseñanza preescolar la más alta distinción que otorga la alta cámara, la medalla Dr. Belisario Domínguez. Fue en ese mismo año de 1959 cuando la maestra sintió el cansancio. Le principió a fallar la vista y advirtió la cercanía de su descanso eterno. Se dio tiempo para recluirse en su casita roja de San Ángel Inn, regalar sus libros a las personas de su intimidad y conformarse con recibir algunas visitas con quienes departía planteando y resolviendo problemas psicológicos, sociológicos, educativos y pedagógicos. De cuando en vez, el mundo de sus recuerdos se detenía en alguna de las ciudades de la Europa que visitara cuando se entregó de lleno a la ciencia de la educación. 4 años pasó en espera del día que no habría de verlo concluir. Cumplió su 87º aniversario de vida. El nudoso bastón que le servía de apoyo para trasladarse de su recámara a la puerta de su casita roja ya no le sirvió, porque sus manos temblorosas mal lo sostenían y sus conversaciones se volvieron monótonas, al hablar de sus dolores mal aminorados con las cucharadas y los específicos de los doctores a quienes consultaba. El 23 de julio de 1963, con la serenidad de las ánimas justas, cerró los ojos para siempre y conmovió con su eterno viaje a todos los que supieron de sus afanes y de sus propósitos. El día siguiente, 24 de julio, fue su sepelio en el Panteón Jardín, presidiendo el duelo en representación del ciudadano presidente de la República, don Adolfo Ruiz Cortines, el secretario de Educación, doctor y maestro Jaime Torres Bodet. Todos los asistentes lo escucharon. Ella vivió sin descanso, enseñó sin tregua, expresó incesantemente su verdad con ternura y energía. Fue un símbolo vivo de la esperanza de un México ascendente. En la capital, en La Paz, en todo el país, hubo miles de ojos que lloraron a la maestra tierna y ejemplar. En 1920, en 74 páginas y en séptimo menor, los talleres linotipográficos de El Hogar, sitios en la segunda calle de Manrique número 13A, dieron al público cuentos y conversaciones, evocación y síntesis del paso de Rosaura Zapata por los caminos de la vida.